Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentarles su servidor Reinaldo López Santiago y mi compañero Ángel Giovanni Leborburo Medrano los mecanismos celulares del aprendizaje y la memoria. Esperemos que esta presentación sirva para que entendamos de forma más paulatina y eficaz cómo funciona el aprendizaje y memoria desde un contexto biológico. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el aprendizaje y estímulo y respuesta. Pero primero hay que saber qué es aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual un organismo adquiere cambios duraderos en su conducta o en su capacidad para responder, como como la experiencia, básicamente, ¿no? Estos cambios están medidos por modificaciones en la función y la estructura del sistema nervioso, lo que permite la adaptación de nuevas situaciones. ¿Qué es un estímulo? Es el cambio físico o químico en el ambiente interior o externo, que puede que puede ser detectado por los organismos sensoriales de un organismo y que provoca una respuesta en el mismo. En términos fisiológicos, un estímulo es una señal que activa los receptores de señales, desencadenando una serie de procesos que conducen a una reacción adaptativa o conductual. Y la respuesta. La respuesta es una reacción o el cambio que ocurre en un organismo como consecuencia de la detección de un estímulo. Es la forma en la que el sistema nervioso procesa la información sensorial recibida y genera una acción y modificación en el comportamiento fisiológico o función del organismo. La respuesta puede ser tanto como motora, glandular o de tipo, dependiendo el tipo de estímulo del sistema involucrado. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre los mecanismos celulares del proceso de aprendizaje estímulo-respuesta. En este tipo de mecanismo vamos a encontrar primero que nada el LTP, que es el efecto duradero de la sinapsis tras actividad intensa. Esto permite la comunicación mejor entre todas las neuronas. Después vamos a tener la neuroplasticidad, que básicamente son los distintos cambios estructurales de forma neuronal como a consecuencia de las nuevas conexiones realizadas. Después vamos a tener la señalización intracelular, entrada de calcio y activación de vías que modifican la expresión génica para consolidar la memoria. Y pues esto es importante ya que permite modificar las neuronas y las conexiones para almacenar información, recuerdos y datos. Luego vamos a tener lo que es el sustrato biológico de la individualidad. En esto vamos a encontrar tanto factores fisiológicos como genéticos que pues van a determinar que cada persona sea única en su comportamiento y características. Obviamente esto incluye la genética, que es la combinación de los genes que van a determinar rasgos físicos y conductuales. También del sistema nervioso, donde la estructura y la función cerebral van a tener ciertas variaciones neuroquímicas y conexiones sinápticas. Posteriormente vamos a tener experiencias ambientales, donde las vivencias de cada individuo moldearán el cerebro mediante la neuroplasticidad, afectando a la conducta y personalidad. Esto también va a repercutir en las interacciones gen-ambiente, donde la manera en que los genes y el ambiente influyen mutuamente en el desarrollo de la individualidad de cada ser humano. Bueno, a continuación vamos a ver las características de aprendizaje, estímulo y respuesta, que consiste en la asociación directa entre un estímulo y una respuesta, fortalecida por un reforzamiento. La respuesta se vuelve automática al presentar un estímulo que puede generarse a estímulos similares o extinguirse si el refuerzo desaparece.
y pues en específico ayuda, es modulable po- por nuevos aprendizajes. Ahora yo les voy a explicar sobre el condicionamiento clásico. Este fue propuesto por el fisiólogo ruso Iván Pavlov a finales del siglo XIX y principios del XX. Él observó que los perros podían aprender a salivar no solo en respuesta a la comida. Llamemos la comida estímulo incondicionado. Ahorita van a entender por qué es importante. Sino también podrían ser condicionados a través de estímulos neutros, que se asociaban repetitivamente con la comida. En este caso, le ocupó un sonido. A continuación, mi compañero les va a explicar el ejemplo con más detalle, pero lo importante de esto es que él demostró que una respuesta fisiológica podía ser condicionada mediante la asociación entre estímulos, lo que permitía establecer las bases del condicionamiento clásico como un tipo fundamental del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje es aprendizaje asociativo. Bueno, aquí vamos a explicarle lo que es el condicionamiento clásico con Iván Pavlov y aquí se encuentra una imagen de el científico y pues aquí está la imagen de lo que él aplicó en el experimento, que está antes del condicionamiento, se le aplica en este caso al perrito, es la comida. La comida es el estímulo incondicionado. El perrito tiene una respuesta incondicionada, como apenas va asociando con la comida, pues como que empieza a haber una salivación, ¿no? Y de ahí después sigue la segunda fase, que es la duración durante el condicionamiento, se le aplica el estímulo incondicionado, en este caso la comida, y el estímulo neutro, que es la campana. Al hacer esto, sonar la campana y la comida, bueno, tener la comida y la campana, el perro va a tener una respuesta incondicionada y va a tener una salivación. Ahora está después del condicionamiento, me está mi estímulo condicionado, mi campana, que ahora al sonarla se empieza a generar una salivación en el perro, pero aquí ya es una respuesta que fue condicionada. Ahora vamos a hablar sobre condicionamiento instrumental, también conocido como operante. Este es principalmente desarrollado por los trabajos del señor Edward Thornick, que a finales del siglo XIX, y al igual que Pablo a principios del XX, él formuló una ley que se llama ley del efecto. Esta establece que las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienen mayor probabilidad de repetirse. O sea, una conducta que produce algo placentero o que te ayude o que sea beneficioso para ti, tiene mayor oportunidad de repetirse. Mientras que las conductas seguidas de consecuencias desagradables tienden a disminuir. Ejemplo, un castigo. Posteriormente, Skinner amplió estos conceptos y desarrolló el condicionamiento operante instrumental, enfatizando el papel del refuerzo y castigo en la modificación de la conducta voluntaria. Bueno, teniendo el conocimiento del condicionamiento instrumental o operante, ahora vamos a mencionar un ejemplo y las diferencias con el condicionamiento clásico. Bueno, aquí ponemos un ejemplo bueno, Skinner utilizó palomas. Aquí nosotros estamos poniendo un ejemplo con un ratón que está en una caja de Skinner, que aprende a presionar la palanquita para recibir la comida. Esta comida o al presionar la palanca, este proceso se le llama refuerzo positivo, ya que pues recibe comida. Y así, al recibir la comida y ese reforzamiento positivo, aumenta la frecuencia de su conducta de presionar la palanca. Y ahí entra los tipos de reforzamiento, el reforzamiento de intervalo, bueno, existen otros, son 4, de intervalo fijo, de intervalo de variable o de otros más.
otros dos. Las principales diferencias en el condicionamiento operante y con el condicionamiento clásico. Básicamente es que una es generada la conducta, en este caso, pues, operante, es una conducta voluntaria y controla las consecuencias, mientras que el condicionamiento clásico, con Pavlov, la respuesta es involuntaria y depende de la asociación entre el estímulo independiente de la conducta. Básicamente, pues, como vimos, ahí está todo controladito con Pavlov, que va modificando la conducta a partir de la salivación de su comida del perrito. Se la cambia por una campanita para que empiece a salivar, por lo cual pues ahí se ve una modificación de la conducta, pero es una conducta involuntaria. Bueno, yo les voy a hablar también sobre lo que es plasticidad sináptica. Básicamente es la capacidad de la sinapsis para cambiar la fuerza de transmisión entre neuronas. Esto se debe a distintas actividades o experiencias y esto a su vez permite el proceso de aprendizaje y memoria. Se manifiesta tanto como fortalecimiento, sensibilización o como debilitamiento, habituación. Esto hace que las conexiones simpáticas y sus efectos puedan durar desde minutos hasta semanas. Este tipo de aprendizaje, específicamente donde se ocupa la plasticidad sináptica, se conoce como aprendizaje no asociativo. Bueno, ahora vamos con un tema muy importante y que tal vez les puede llegar a gustar a muchos de ustedes, que es el potencial a largo plazo. Básicamente es el proceso de plasticidad sináptica que implica un fortalecimiento duradero de la transmisión sináptica, considerando un mecanismo celular fundamental para la memoria explícita, especialmente en el hipocampo de los mamíferos. En cuestiones bioquímicas está el funcionamiento del LTP, que tiene dos fases principales. Una fase es temprana, la segunda es transitoria y la tercera es la fase de tardía de consolidación, que requiere una sinapsis de proteínas y cambio en la expresión genética. Existen diferentes tipos de LTP en el hipocampo. El hipocampo, recordemos que es una parte del cerebro muy importante para la memoria. Bueno, siguiendo aquí en el documento, buena presentación, eh, el hipocampo siendo algunos de los asociativos que requieren la activación simultánea de las neuronas presinápticas y postsinápticas, estas en cuestión de bioquímica, y otras no asociativas. El otro punto nos menciona que la interferencia genética que afecta al LTP también impacta las propiedades funcionales de las células del lugar en el hipocampo y la potenciación asociada a largo plazo es importante para la memoria espacial. Una recopilación general en este tema, para que no se vayan muy cortos sobre la memoria, es que dentro de la memoria está la memoria episódica y la semántica. La memoria episódica nos dice que recuerdos de eventos específicos, eso es lo que nos dice. Y la somática nos dice conceptos generales y conceptuales. Está la memoria explícita, también se conoce como declarativa, que básicamente nos dice que recuerda de manera consciente y voluntaria, que nos permite exponer recuerdos. Es muy importante reconocer que en la cuestión bioquímica, en el parte del cerebro, en el hipocampo, es importante
como ya he mencionado, la memoria. Y en ella, en las membranas en el funcionamiento del MDA, es el calcio, es fundamental para la memoria. Si tienen pérdida de memoria o no recuerdan o les cuesta trabajo para memorizar, es muy bueno consumir el calcio. Y hay otros complejos o otros, aparte del calcio, que pueden ayudar mucho a la memoria. Bueno, con esto termino esta parte. Depresión a largo plazo. Yo les voy a hablar sobre el LTD o depresión a largo plazo. Es un proceso sináptico que implica la disminución prolongada de la eficacia en la transmisión sináptica. Es básicamente la contraparte del potencial de largo plazo. ¿Por qué es básicamente esto? Si la LTP fortalece las conexiones neuronales, la LTD las debilita. La depresión se suele ubicar en diferentes sitios sinápticos, dependiendo del sistema. En algunos casos, afecta directamente la sinapsis entre redes neuronales sensitivas y motoras, mientras que en otros casos puede involucrar sinapsis posteriores como entre interneuronas y neuronas motoras. ¿Cómo pasa esto? Por distintos mecanismos celulares, especialmente en la activación de receptores de glutamato y la participación de los astrocitos, que son claves en este proceso para cambiar la función y la reestructuración de la sinapsis. ¿Por qué es importante el LTD? El LTD ayuda a limpiar la información, permite que las conexiones neuronales sean más eficientes y que el cerebro se adapta. ¿Y a qué me refería con región? Por ejemplo, en el cerebelo está relacionado con el aprendizaje motor, mientras que en el hipocampo, que es donde se procesan los recuerdos, se asocia con la eliminación de memorias antiguas o no utilizadas. Por lo tanto, la depresión en largo plazo, o sea, el LTD, es un mecanismo que reduce la eficiencia sináptica de forma estable y contribuye a la memoria a lo largo plazo, especialmente en procesos de habituación, mediante cambios tanto funcionales como estructurales en las conexiones neuronales. Esto es relacionado, obviamente, al aprendizaje no asociativo. Al fortalecer las conexiones importantes mediante el LTD y debilitarlas con las que no son importantes con LTD, el cerebro puede codificar y almacenar la información de manera más eficiente. Esto obviamente nos va a ayudar a formar recuerdos a largo plazo. Perdón, el de fortalecer conexiones era LTP. Esto obviamente es la base del aprendizaje y la memoria y ayuda tanto, esto es una manifestación más de la plasticidad sináptica para modificar las conexiones neuronales en respuestas a la actividad. Esto es un mecanismo biológico que yo siento que es muy importante porque se complementa con el LTP para mantener este proceso de darle forma al cerebro, manteniendo y olvidando información. Y yo siento que esto es algo muy esencial para el aprendizaje y el desarrollo de la memoria. Espero que les haya gustado nuestras diapositivas y la información. Si quieren conocer algo de nuestros temas o de los temas que vienen en la diapositiva, nos pueden contactar o suscribirse a nuestro canal de YouTube, en el que estaremos subiendo posteriormente más videos relacionados a el tema o de otros temas. Hasta luego, hasta la próxima.